Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero comenzar a guiarte para mostrarte cómo es el Dios de Spinoza. Y para eso, primero quiero contarte que de Spinoza se dijeron muchas cosas, porque creo que los seres humanos tenemos esta manía de querer encasillar lo desconocido en una palabra para que nos sea fácil identificar, para darle un significado a eso que nos es desconocido. Y esto pasó con Spinoza, porque de Spinoza se dijo que era ateo, que era panteísta, que era panenteísta, que era naturalista. Buscaron encasillarlo en una palabra. Y aunque tiene un poco de estas palabras, ninguna de esas palabras lo define específicamente. Y eso es lo maravilloso de su filosofía, de su Dios. Por eso directamente Einstein decía que él cree en el Dios de Spinoza, o sea, no se enmarcaba bajo ninguna de estas palabras que no son conocidas. Bueno, tal vez no sé si conocerás lo que significa panteísmo, porque no es una palabra que usualmente utilicemos, pero ya te la voy a explicar. Y eso dijo Einstein: yo creo en el Dios de Spinoza, porque es único. No hay una palabra que pueda enmarcar ese significado, ese Dios o esa filosofía de Spinoza, o su creencia, la creencia que tenía Spinoza. No hay. Pero te voy a ir leyendo porque las definiciones de estas palabras que te acabo de decir, porque eso también ya nos va encaminando para ir descubriendo a este Dios de Spinoza. Bueno, de Spinoza se dijo, como te dije hace un ratito, que era ateo. Pero veamos qué es ser ateo. Un ateo es el que afirma que no existe ningún ente que merezca el nombre de Dios. En particular, los dioses buenos, sabios y poderosos llevan a contradicción y no pueden existir. El ateísmo es, en su sentido más amplio, la ausencia de la creencia en la existencia de deidades. En sentido estricto, es el rechazo de la creencia de que cualquier deidad existe. En una definición aún más restringida, el ateísmo es específicamente la postura que defiende que no existen las deidades. Se opone al teísmo, que en su forma más general es la creencia en la existencia de al menos una deidad. Es decir, el ateo no cree en ningún tipo de dioses. Pero Spinoza basó, fundamentó, estructuró, apoyó toda su filosofía en Dios. Por lo tanto, llamarle ateo, y es como que no, pero claro, ¿qué pasa? ¿Por qué se le llama ateo a Spinoza? Sobre todo en la época en donde surgió todo esto, en su época, porque el Dios de Spinoza no es el Dios trascendental de las religiones. Entonces, por eso directamente se lo tachó de ateo. Pero el Dios de Spinoza no sea el Dios trascendental de las religiones, no significa que para Spinoza no exista Dios. Para Spinoza existe Dios. Toda su filosofía se basa en ese descubrimiento de Dios. Y Spinoza ama profundamente a Dios. Por lo tanto, no puede enmarcarse bajo esa palabra Spinoza. Spinoza no era ateo. Que no haya creído en ese Dios trascendental de las religiones no lo convierte en ateo. También se dice que Spinoza es panteísta. Bueno, veamos qué es el panteísmo. El panteísmo, primero, es una palabra compuesta del término griego pan, todo, teos, Dios. Todo es Dios.
El panteísmo es el sistema de creencias de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. Cada criatura existente, según el panteísmo, es una manifestación de Dios que adopta forma humana, animal, vegetal, etc. El panteísmo, de todas formas, no suele ser considerado como una religión, sino más bien como una concepción del mundo o una filosofía. Es decir, que para el panteísta, el sol es Dios, el árbol es Dios, vos sos Dios, yo soy Dios, todo es Dios. Pero esta palabra tampoco lo enmarca Spinoza, porque para Spinoza sí hay una jerarquía. Para Spinoza no es que cada cosa es Dios. Para Spinoza es, y aquí surge otra palabra bajo la cual se enmarca Spinoza, que es el panenteísmo. ¿Qué significa panenteísmo? Pan, todo, en, teos, Dios, todo en Dios. Esa era la idea que tenía Spinoza, que todo está en Dios, pero no que todo es Dios. Veamos qué dice del panenteísmo. El panenteísmo es la creencia de que Dios está en todas las cosas y que por lo tanto su presencia es permanente, aunque puede cambiar y es dinámica. Es un concepto filosófico y teológico que indica que Dios es a la vez inmanente y trascendente al universo. Por lo tanto, es la posición de que Dios es más grande que el universo está en Dios y que impregna cada parte de la naturaleza, que es parte de la naturaleza, que se extiende más allá de la naturaleza y que también es diferente a la naturaleza. Bueno, esta palabra, si bien sí enmarcaría un poco más a Spinoza, porque para Spinoza todo está en Dios, con la única diferencia, y que por eso tampoco esta palabra lo termina definiendo bien, es que para Spinoza todo es inmanente a Dios. O sea, no hay nada de trascendencia. Para el panenteísta hay una inmanencia y una trascendencia. Para Spinoza no hay trascendencia. Para Spinoza no hay más nada fuera de Dios. Todo está en Dios. Y Dios a la vez es infinito. Por lo tanto, ese infinito es Dios. Y está todo dentro de Él. Ese es el Dios de Spinoza. Por esta palabra tampoco lo encuadraría del todo bien. Y luego se dijo que es naturalista. ¿Y por qué se dijo que es naturalista? Se dice que es naturalista porque concibe lo real como naturaleza y desde esta percepción combate toda forma de mistificación y fundamentalmente aquella que nos presenta lo real como algo sobrenatural y trascendente a la naturaleza misma. Spinoza usó una frase muy conocida que dice Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Es decir, que para Spinoza, Dios y la naturaleza es lo mismo. Todo es Dios y a la vez Dios es la naturaleza. Esta palabra podría, sí, ya enmarcarlo un poco más, casi más preciso. ¿Pero por qué? Porque para Spinoza Dios es naturaleza, con todas sus leyes, con todo lo que implica la naturaleza. Pero no es la naturaleza esta que nosotros tenemos en nuestra percepción o lo que percibimos.
porque es la naturaleza de todo un universo, de leyes naturales que ni siquiera conocemos. Todo eso es Dios, toda esa armonía de esa naturaleza es Dios. Y si bien te di como muchas definiciones, y por supuesto, como te digo, ninguna de estas termina de enmarcarlo por completo porque es fascinante lo que hace Spinoza, es único este Dios de Spinoza. Obvio que te voy a seguir hablando, pero con esto te dejo hasta aquí porque hay mucho que hablar, hay mucho que ahondar, hay mucho que explicar. Es muy compleja la filosofía de Spinoza. Por supuesto que no me voy a adentrar porque no soy filósofa y es tan compleja que no llego ni ahí a transmitir todo lo que es esa maravillosa filosofía, pero sí te voy a hablar de este Dios porque creo que este Dios, no creo, yo este Dios ya lo conocía, yo ya lo conocía del Evangelio de Juan. Por eso cuando yo escuché hablar del pensamiento de Spinoza, de la filosofía de Spinoza, lo supe inmediatamente, porque era el mismo, era el que yo ya conocía. Pero obviamente yo no tenía ni palabras para darle un significado a eso que yo ya te había contado, incluso en los videos que yo ya te había contado en el libro. Esta cosa de ese Dios trascendente que no era Dios. Que si bien no te quiero adelantar nada. Te dejo por hoy hasta acá. Vamos a seguir profundizando sobre el Dios de Spinoza, que es muy amplio, que es muy rico, que es fantástica esta visión que tiene Spinoza de Dios. Pero ya no quiero darte más definiciones para no marearte. Así que nos vemos la próxima semana. Que tengas un bello día.